peripecias que tuvimos que hacer por tener un negocio donde había 10 chicas o 20 chicas de la noche, o 30, lindas, parecíamos los peores del mundo. Yo parecía que me robé la mano de Perón. Nos persiguen a nosotros porque tenemos 20 chicas de la noche que lo único que hacen es dar alegría. ¿Quién es tu padre? Se lo conoce por ser uno de los zares de la prostitución. La hija del capo de los prostíbulos no solo aportó pruebas sobre el dinero para evitar inspecciones y favores especiales, también entregó el contenido de los mensajes que vía email revelan aportes de campaña para el gobierno de Mauricio Macri. ¿Y qué campañas financió? Vos dijiste financió campañas. En concreto, dos que me consten, dos de Mauricio Macri cuando estaba en el gobierno de la ciudad, porque y además lo ponen en unos emails que se intercambiaban los miembros de la red de prostitución. Hay que aportar a la gente de Mauricio porque los locales están en la capital. Luego ese mail Mauricio estuvo en el local de mi papá en México. Ella dice que era una cuenta de su padre donde él ordenaba aportar la suma de dinero a su campaña, o sea, son pruebas que se han presentado ante la justicia concretas. Nosotros no hemos recibido ningún aporte y que nadie lo conoce este señor y que además los delitos que se le imputan son delitos federales, que tienen que ocuparse la Policía Federal, la ministra Garré, el Gobierno Nacional. Explícame qué está pasando con el puerto de Buenos Aires, qué es lo que están planeando hacer. Una licitación, por lo menos muy polémica. Y es verdad que están haciendo las cosas como para que se lo quede Nicolás Caputo. Claro, hay un proceso bastante desprolijo que se inicia en el 2016 con la desafectación de terrenos muy importantes del puerto, de la zona norte del puerto para el lado de Retiro, y se desafecta con una disposición de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables que desafecta esos terrenos. Y después el presidente Macri autoriza a la AVE a disponer y a venderlos. Sería, por los datos que hay, PSA. PSA se llama. PSA. Es un consorcio de Singapur. Eso es el consorcio portuario de Singapur. Y Nicolás Caputo es el cónsul honorario de Singapur. Sí. Exacto. Son postales de un fin de época. Por un lado, este señor, Raúl Martins, fue detenido ayer. Es una presencia incómoda para el presidente Mauricio Macri. Y qué casualidad, en el final por lo menos el primer mandato de Macri, y cuando Macri acaba de perderle las elecciones PASO por 17 puntos, lo detienen a Martins. Y por otro lado también será una postal de fin de época. En la retirada se están acelerando los tiempos para que el puerto de la ciudad de Buenos Aires, el principal puerto de la Argentina, se traslade, se le pase la jurisdicción a la ciudad de Buenos Aires para que sea el último lugar donde posiblemente gobierne el PRO. Según las elecciones, según el resultado de las PASO, si uno proyecta que las cosas van a seguir más o menos igual, donde puede ganar el PRO y entonces puede quedarse ese puerto que vence en las licitaciones, se lo pueda trasladar ¿a quién? Al amigo del alma del presidente Macri. Pero quiero empezar hablando de este hombre, Raúl Martins. Pese a que Macri decía en su momento que no lo conocía, uno lo que puede decir es que al menos conoce al gerente de su prostíbulo. ¿Sí? Imagínense lo que hubiera sido si a Alberto Fernández lo hubieran fotografiado con un caño detrás y sentado en un prostíbulo mexicano. El escándalo que sería, o a Scioli en su momento. Sin embargo, por esas cosas, esa pátina de impunidad, ese escudo protector que andás a ver de dónde le viene a Macri, nadie dijo nada de esta foto. ¿Sí? Julián Aguada, Mauricio Macri, esto fue poco antes, allá por el año 2012, calculo, cuando Macri ya era jefe de gobierno. Este señor, ¿sí?, es Gabriel Conde. Ese caño que ustedes ven atrás es el caño en el cual bailan las chicas. Este lugar es en Cancún. Justamente de Cancún lo están extraditando a Raúl Martins. ¿Por qué? Porque ahí tenía este tipo de boliches. El regente de este lugar, que era de Raúl Martins, es este señor, ¿sí?, que se llama Gabriel Conde. Es el hijo de Luis Conde, dueño de otro célebre cabaret de la noche porteña llamado Shampoo. Tan amigo de Macri era el papá, Luis Conde, que creo que hay un gimnasio en el Club Boca Juniors que lleva el nombre de Conde porque juntos participaron de la primera lista con la que gana Macri la presidencia de Boca Juniors. Entonces, tal vez Macri no lo conozca a Martins,
pero dice su hija Lorena Martins que había plata de papá Martins, el dueño de los prostíbulos, había plata en las campañas de Macri a jefe de gobierno. Y en cualquier caso, por esta foto uno puede colegir que por lo menos no lo conoce la Martín, pero sí conoce al menos uno de sus locales y conoce a su amigo, el regente del prostíbulo. ¿Qué es lo que se decía en tribunales federales de todo esto? Que mientras Macri gobernara, Raúl Martins no iba a caer nunca preso. Sin embargo, Martins justo sobre el mandato, sobre el final del mandato de Macri, cayó preso. Yo conté esta historia en el año 2012. Eso que ustedes veían ahí es un video del momento en el cual Lorena Martins se presenta a la justicia federal y apabulla a la jueza María Servini de Cubría con pruebas sobre quién era Raúl Martins. Nosotros en un programa que se llamaba Punto Doc habíamos contado y habíamos bautizado a Raúl Martins en el año 2001 el Yabrán de los prostíbulos. La instrucción de esa causa la había hecho el fiscal Campagnoli. Campagnoli me decía en privado, dudo que puedas sacar esta nota porque la Policía Federal es la que lo protege a Martins, y por eso el propio Campagnoli, para uno de los allanamientos, había tenido que convocar a la prefectura. Finalmente la nota la saqué, Martins me amenazó, después Martins se fue a México, y al tiempo, vale decir, 2001, el año 2012, es que Lorena Martins me viene a ver y va a ver a otros colegas, apadrinada en aquel momento por la Fundación La Alameda, que era la que venía denunciando los prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires, y dice, yo soy la hija de Raúl Martins, acá están las pruebas, estos son los prostíbulos, estas son las sociedades, así se esconde detrás de testaferros. Todo eso fue presentado ante la jueza María Servini de Cubría, quien, con el curioso argumento de que una hija no podía denunciar a su padre, desde este punto de vista no se podría denunciar el abuso de un padre, un argumento delirante, frenó la causa, y la causa de aquel año 2012 fue rebotando de apelación en apelación, de fiscal en fiscal, de chicana en chicana, hasta que la Cámara le dijo poco menos a la jueza, déjese de joder, y dicte la extradición de Martins, porque Martins estaba en Cancún y no venía para acá. Está imputado, dicte la extradición para que lo traigan para acá a Martins a ver si finalmente tiene que ser juzgado. Recuerden que esto tuvo un coletazo no muy conocido, con el caso Natacha Haidt. Ustedes recuerdan cuando Natacha Haidt va a esa célebre mesa de Mirta Legrand y habla y dice que había un montón de gente filmada en abusos infantiles, qué sé yo. No se sabía bien a dónde apuntaba Natacha Haidt, después finalmente murió. Y en el camino quedó la duda de qué era lo que había querido decir verdaderamente, porque buena parte de las denuncias, ninguna de las denuncias, se comprobó que fuera cierta. ¿Qué era eso? ¿Era un mensaje? ¿Qué fue a hacer Natacha Haidt? Bueno, según se supo luego, cuando la Justicia Federal de Dolores allana la casa de Marcelo D'Alessio, había una carpeta donde Marcelo D'Alessio, que recordemos que era un hombre que estaba vinculado a la AFI, dice que en verdad lo que había pasado era que Raúl Martins, a través de otro ex AFI, estaba intentando mandarle un mensaje a Macri en la mesa de Mirta Legrand para que no lo extraditaran. Y la verdad que cuando uno ve lo que sucedió, algo de eso pasó, porque de todo esto estamos hablando de hace 2 años, y la extradición de Martins no pasó, no sucedió, se fue dilatando, hasta que recién a mitad de año la Cámara le dijo a la jueza, deje de dar vuelta, pida la extradición de Martins, y entonces es que finalmente a Martins lo detuvieron. Si ustedes piensan, tienen que pensar en un proxeneta, en un rufián al viejo estilo, ese era Raúl Martins, que así hablaba. Pero realmente hay un hostigamiento con todo lo que es la libertad sexual y no con otras cosas que me parecen mucho más graves. 10 chicas alegres, desprovistas un poquito de ropa como corresponde, ¿no es cierto? Y te hacen un quilombo espectacular. Somos los peores del mundo. Habría que aplaudir a Campagnoli, no que hace quemar las comisarías, ¿no? La verdad, ¿no? Eso no lo dije porque el que me verduguea a mí hizo quemar la comisaría y ahora hay un quilombo bárbaro con eso, ¿no, Teo? Y va a ir en cana el chabón, ¿no? Si deja el cargo, supongo que sí. Qué bárbaro, ¿no? Qué joyita. Porque hay pocos abogados que me demostraron a mí y a ellos tener tantos huevos como estos dos jóvenes. Por ejemplo, el señor, cuando, por no dejar que se lleven una señorita, dijo, yo soy el novio, y se falta al departamento de policía con la señorita. Y lo que es peor, después se escapó del departamento de policía sin decirle seguir.
la obscenidad con la que se manejaba Martins era tal que al cumpleaños de Lorena Martins, la que luego lo termina denunciando, fue invitado el juez Ollarvide, el que luego sería juez federal. Recuerden que Ollarvide era juez de instrucción de la ciudad de Buenos Aires y terminó involucrado en un escándalo por protección de prostíbulos. Digamos, nadie se iba a horrorizar por los gustos sexuales de Ollarvide, que quedó inmortalizado en un video con un taxiboy disfrazado de romano. Digamos, sino que el problema era que Ollarvide protegía los prostíbulos. Era juez de instrucción, protegía y usaba los prostíbulos. Aquí lo tienen. Ahí está. Ollarvide abrazadito al rufián Martins, postal inmortal de su momento. Y uno no entiende cómo este tipo siguió siendo juez federal. Porque después, acuérdense que en el año 2001, mientras se caían las Torres Gemelas, a Ollarvide el Senado lo ratificó en su cargo como juez federal. Ahí lo tienen, en el casamiento de Lorena Martins, abrazado al rufián que hoy están extraditando, este mismo señor que Macri dice que no conoce. Entonces, ¿es una postal de fin de época? ¿Sí? Es una postal de que, bueno, ahora Macri, bueno, ya está herido después de las elecciones PASO, entonces empiezan a interpretar en Comodoro Pi que ya que está herido, bueno, más si hay que extraditar a Martins y que venga y que hable, si lo conoce a Macri o no, que venga y listo. Martins era un tipo que había sido agente de la CIDE y que se sospecha que nunca dejó de ser agente de la CIDE. De hecho, a sus prostíbulos y a sus bares y a sus cabarets iba la vieja guardia de la CIDE, el Lauchón Viale, un tipo de mucha confianza de Estiuso. Era tan delirante todo que en uno de estos bares, prostíbulo que tenía Martins, tenían por empleado a un barman iraní, ¿sí? Que fue uno de los que luego transcribía las escuchas de las supuestas células dormidas iraníes luego del atentado contra la AMIA. Era todo así, era de poco serio, ¿sí? Este era Raúl Martins. Martins venía de ser la mano derecha del monje negro de la represión, que era López Rega. En el 74 lo llamaban Aristóbulo Mangui, o el profesor, era profesor de historia. Hacía tareas importantes en el Servicio de Inteligencia del Estado, en la CIDE. ¿Quién era tu viejo para vos antes? Un agente de la CIDE, profesor de historia y de educación cívica de un colegio católico, y tenía, según él, algunos boliches que eran videobares. ¿Lograste saber si tu papá fue un tipo vinculado a la represión durante la dictadura? Sí, me están llegando datos y estoy encontrando documentación que lo vinculan muy negativamente con la época de la dictadura, en el 74 en la CIDE, pero en el 76, en junio en concreto, es cuando él empieza a ser operativo. Conoció a Aníbal Gordon, conoció a Rufo. O sea, tipos que eran de la CIDE después se convirtieron en secuestradores. Sí. Algunos de ellos están presos ahora. Bueno, pero esta no es la única postal de fin de ciclo. Sí, del mismo modo que este señor, que uno puede suponer que por algún motivo estuvo protegido durante todos estos años y nadie lo quería extraditar, ahora lo están extraditando desde México, por lo menos lo han detenido, habrá que ver si lo extraditan. Parece que hubiera una especie de desesperación por repartirse los negocios, ¿sí? Y entonces, ahora hay que prestar atención a lo que está pasando en el puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires es el principal puerto de la Argentina. Es el puerto que lleva la mitad de toda la carga que circula por el país, pasa por el puerto de Buenos Aires, pese a que ha habido, en estos años han crecido otros puertos en diferentes provincias. En ese puerto está dividida la operatoria entre 4 empresas concesionarias, pero termina la concesión de estas empresas y de a poquito, en silencio, después vamos a hablar con un especialista, se están escribiendo las resoluciones en letra chica para hacer 2 cosas. Primero, transferirlo a la Ciudad de Buenos Aires, para que sea la Ciudad de Buenos Aires, cuando se venza la concesión, quien la otorgue, y todas las conversaciones apuntan a un consorcio de Singapur. ¿Quién está detrás de este consorcio de Singapur? El amigo del alma de Mauricio Macri, Nicolás Caputo, un hombre que tiene una constructora, no es que le hace falta plata, tiene una constructora, es un hombre millonario, un grupo empresario tan grande como el de Mauricio Macri, que ha sido beneficiado en un montón de licitaciones. De hecho, buena parte de la obra que se estaba haciendo en el aeroparque, en el aeropuerto de Ezeiza, esa que se cayó y que murió un obrero, parte de esa obra la tenía Caputo también. Es una inmensa constructora, pero fíjense qué curiosidad. Nicolás Caputo es el cónsul honorario de Singapur y el principal interés de Singapur es quedarse con la operatoria del puerto de Buenos Aires. Ustedes dirán, bueno, esto es una cuestión de negocios, de privados, que ya de por sí son grandes. ¿Dónde está el delito? Y la verdad que primero el delito, si se quiere, está
en la influencia, en el tráfico de influencias, pero también hay que pensar que un puerto como el de Buenos Aires, una hidrovía tan cuestionada por la manera en que se convierte en la autopista de la droga y en especial de la cocaína, rumbo a Europa, no es cualquier cosa. Un puerto como el de Buenos Aires, tener un puerto como el de Buenos Aires, por lo menos merece ser mirado con mucha lupa, porque es un lugar que está estratégicamente ubicado para el gran narcotráfico. Entonces, atención con esto, atención con la cuestión del narcotráfico y quién se va a quedar el puerto de Buenos Aires. O se están dejando las huellas para que después haya juicios y se pueda pedir, alguien pueda pedir quedarse con el puerto. Atención con esto. ¿Por qué? Porque la cuestión del narcotráfico, ahora se ve en este gobierno, tiene mucho de doble discurso. Yo se los contaba la semana pasada, cómo los spots, Macri diciendo, escuché que ustedes querían que peleáramos contra el narcotráfico, sí, pero pelean contra el narcomenudeo, porque contra el gran narcotráfico las postales que uno recibe son muy contradictorias. Les conté la semana pasada lo que había pasado en la provincia de Santa Fe, le dije, cuidado con lo que está pasando en los mandos medios. No estamos hablando de un oficial de calle, de un cabo corrupto que le cobra a un dealer para vender. Estamos hablando de mandos medios. La Policía Federal de Santa Fe, la delegación de la Policía Federal de Santa Fe, el policía que dijo, el jefe de esa delegación que dijo, no, me cruzaron una camioneta y me balearon, después se mostró que ni había una camioneta y que en todo caso el tiro que tenía en la ingle era alguien que se lo había tirado a corta distancia. Después cuando empezaron a revisar las cámaras de seguridad de la estación de servicio donde había ido a buscar refugio con el tiro antes, cuando se estaba desangrando, mostraron que apareció otro de los policías, el segundo, que apareció, acá está, este es el momento en el que se ve los movimientos extraños que hace este policía de apellido Valdés, un comisario. Esta es la muchacha que viajaba con él. A esta chica, ahora les voy a contar lo que pasó con ella, pero ¿qué es lo que comprobó la Fiscalía de Rosario? Que el segundo, ¿sí?, y llamado Higinio Velagio, vino desesperado a llevarse un bolso azul. ¿Qué había en ese bolso azul? Yo me preguntaba el viernes pasado, ¿qué había para que estén tan desesperados por llevárselo? ¿Plata o droga? Dos cosas. No otra cosa. Era lo que quería ocultar el segundo, que ahora terminó preso también. Bueno, ¿qué comprobó la Policía de Seguridad Aeroportuaria? A través de un escáner. Comprobó que en las ropas del policía herido, además de pólvora, lo que había era rastros de metanfetamina, de éxtasis. O sea que se presupone que el policía, el jefe de la policía de la delegación Santa Fe, de la Policía Federal, había estado en contacto, posiblemente a través de ese bolso, ¿sí?, con restos de metanfetamina. Esto es lo que están publicando los portales de noticias de Rosario. O sea, ¿cómo? El jefe de nada menos que de una delegación caliente en materia de narcotráfico recibe un tiro porque se quiso quedar con un bolso lleno de metanfetamina. ¿Eso es lucha contra el narcotráfico? Esta semana se conocieron las declaraciones del candidato a vicepresidente de la Alianza Cambiemos, Miguel Ángel Pichetto, sobre la Villa 1114, diciendo que había una fila de paraguayos que vendían marihuana y una fila de peruanos que vendían cocaína. Lo que no dijo Pichetto, y después les vamos a dedicar una sección especial que se llama Educando a Pichetto, es que lo que muestran los videos no es solamente la cola de la gente para hacer sus compras de cocaína o de pasta base, sino que además la manera lenta, cansina, como paseando, que tienen los gendarmes que manda Patricia Burrich adentro de la Villa 1114, que van tan lento, que parece que le van avisando a los narcos, muchachos, aquí estamos llegando, dejen de vender, cuando hayamos hecho nuestro rondín ustedes pueden seguir vendiendo. Esto es lo que uno dice, bueno muchachos, córtenla con el doble discurso, porque un día la gente se va a avivar, que dicen estas cosas en público y en la propaganda, y en privado hacen todo lo contrario, y si no, vean lo que pasa con los planes sociales. Ahora, han llegado al punto tal que hacen clientelismo con un mito, ¿sí? ¿Cómo es esto? La semana pasada también se los conté, estaban ofreciendo a partir del mito de que iba a haber un bono de 5.000 pesos, porque no está confirmado, estaban haciendo clientelismo futuro. ¿Cómo es esto? En diferentes partidos. Yo tengo el listado de partidos en los que hubo denuncias este fin de semana. En el Partido de la Costa, en San Antonio de Areco, en Roque Pérez, en Malvinas Argentinas. Aquí tienen. Esto salió publicado en Ámbito Financiero esta semana. Nosotros lo contamos el domingo pasado y dijimos, ¿cómo es esto? Es el invento ideal. Dicen que va a haber un bono y entonces, ¿qué hacen? Los punteros de Cambiemos, los mismos que venían a decir que iban a modificar
las prácticas políticas, contra el clientelismo, del justicialismo, anotan a la gente para un registro diciendo, bueno, si vos no tenés ningún plan social ni cobras nada y estás desocupado, vas a poder cobrar este hipotético bono de 5.000 pesos. ¿Cuándo? Después de las elecciones. Si gana Cambiemos, si gano yo en la intendencia, o si gano... estas cosas son las que están sucediendo. Entonces, como les digo siempre y les digo durante esta campaña, cuidado con lo que se dice en la campaña, porque no hay nada más mentiroso, muchachos, que un candidato en campaña. Bienvenidos, esto es GPS.